La serie Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, ha sido la producción de mejor rendimiento en la plataforma de Netflix las últimas semanas, acaparando así la atención de la audiencia, relatando por supuesto los crímenes de uno de los peores asesinos seriales de la historia de los Estados Unidos. No obstante, la producción de Ryan Murphy se tomó algunas licencias y modificó ciertos detalles de la historia real del criminal para la serie que posiblemente ya viste. Todo esto con propósitos dramáticos y narrativos. Y esto es muy normal. La idea de un seriado de ficción como este, aunque esté basado en hechos reales, es entretener. Sabiendo esto, en este video les traigo las 4 grandes diferencias entre la serie de Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Peters y los eventos vividos en Milwaukee entre los años 70, 80 y 90. Bienvenidos a una nueva edición de la guía para en esta ocasión con su amigo Nes, un psicólogo profesional a sus servicios aquí en YouTube. Los invito a que se suscriban a este canal si les gusta este contenido. Eso me apoyaría mucho y así podré seguir subiendo videos así. Aviso que al igual que hice en la biografía y análisis de Dahmer que subí hace una semana, censuraré algunas palabras para evitar que YouTube me desmonetice el video. También quiero que tengan en cuenta que a diferencia de ese video, es probable que aquí diga varios spoilers de la miniserie. Entonces te recomiendo que primero vayas y la veas si es que no quieres conocer nada a profundidad. Sin más que agregar, comencemos. Glenda Cleveland sí existió, pero no era la vecina de Dahmer. Aparte del asesino serial, uno de los personajes principales de la serie de Netflix Monstruo, la historia de Jeffrey Dahmer, es por supuesto su vecina Glenda Cleveland. Sin embargo, aunque Glenda Cleveland existió, la realidad es que no era su vecina de al lado, sino más bien era la vecina del edificio contiguo, es decir, vivía en el vecindario, pero no en el mismo edificio que Jeffrey. La vecina real de Jeffrey Dahmer se llama Pamela Bass, quien durante el tiempo en el que el asesino llevó a cabo sus terribles acciones allí, escuchó todo tipo de ruidos escalofriantes y soportó el terrible olor a carne putrefacta que, según dicen, llegó a llenar todo el edificio y provocó que fuera demolido tiempo después de la detención. Como vemos en la serie, Cleveland sí fue testiga del incidente de Conerac Sintasonfone, la víctima más joven de Jeffrey Dahmer. Hablamos de cuando el niño logró escapar y acabó siendo devuelto a su asesino por la propia policía. Así, Ryan Murphy e Ian Brennan decidieron combinar las historias de Bass y Cleveland en un mismo personaje. Pamela Bass ha narrado en varias entrevistas su testimonio como vecina de Dahmer. El personaje entonces, como digo, de la miniserie es una combinación de las vidas y experiencias de Cleveland y Bass. Ahora bien, lo que sí es 100% real y a la vez parece una historia de ficción digna de generarnos escalofríos es precisamente la historia de Conerac, el niño, probablemente el más infame de todos los siniestros orquestados por Jeffrey. Tal y como se ve en la serie, Dahmer perforó su cráneo para introducir ácido clorhídrico con el objetivo de fabricar una especie de zombie sexual que nunca huyese de él. Desafortunadamente, fue la propia policía la que frustró que el niño Conerac pudiese escapar y acabase muerto y en el congelador de Dahmer. Hablamos de los policías John Balcersac y Joseph Gabrich, quienes fueron suspendidos de su cargo durante un tiempo, como ya veremos, pero aquí es donde llegamos a la segunda diferencia. Los policías Balcersac y Gabrich nunca fueron premiados. En el penúltimo episodio de la serie, los oficiales Balcersac y Gabrich fueron galardonados con el premio al oficial del año de la Asociación de Policía de Milwaukee por su trabajo en el caso. En la vida real esto nunca pasó. Al contrario, como se vio, ambos fueron suspendidos por haber devuelto a Conerac a Dahmer luego de que el niño huyera de su apartamento. Sin embargo, volvieron a sus funciones en 1994, una decisión que fue recibida con disgusto y molestia por parte de los familiares de las víctimas de este asesino, y que por supuesto muestra de primera mano la negligencia y poca preparación que cuerpos de seguridad tienen en zonas más desprotegidas. Y aquí quiero resaltar algo que sí fue bastante real y relatado en la serie, y es por supuesto la paradójica verdad sobre que la mayoría de violentas muertes de las víctimas por parte del asesino podrían haberse evitado. Un mensaje que los creadores de la serie reflejan a lo largo de varias ocasiones durante el transcurso de la historia es esta realidad de haber podido evitar muchas muertes, pero que, siendo justos, también obedece a la gran ignorancia e inocencia que había en la época acerca del potencial de maldad que podría ejercer un ciudadano promedio bastante inhibido o extraño como lo era Jeffrey. A lo que me estoy refiriendo es que es gracias a perfiles como los de Dahmer, la familia Manson, David Berkowitz, Ted Bundy o hasta Gary Ridgway más adelante que se comienza a prestar sumo cuidado y atención a este tipo de potenciales peligros sociales en las pequeñas poblaciones de Norteamérica. Era muy normal que antes de ellos ningún
un policía sospechara que podría haber un hombre en un vecindario determinado lleno de cuerpos y restos humanos en su casa. Y no quiero que me malinterpreten, por supuesto esto no justifica ni valida la completa negligencia y desinterés que hasta hoy día presentan los cuerpos policiales de muchos países por algunas minorías o poblaciones marginadas. Es más, Jeffrey ya venía mostrando sus conductas aberrantes desde muchos años atrás y no se le prestó cuidado. Pero lo que sí nos muestra esto es que estos monstruos como Dahmer fueron los que marcaron la pauta de pensar mal y cuidarse de cualquiera. En el siglo XX y antes de ellos había mucha inocencia y confianza entre las comunidades al pensar que la apariencia era la que determinaba el nivel de peligro de una persona. Bueno, al ser estos que nombré anteriormente simples hombres con cara de tontos inocentes, es decir, lobos vestidos de oveja, les era más fácil burlar las sospechas y no llamar la atención de la policía, que solo buscaba perfiles más agresivos y llamativos como los que refleja un pandillero o un gángster. Bueno, la tercera diferencia es que la familia Sinta-Sonfone no asistió al juicio de Dahmer. En la serie, la producción muestra que Jeffrey Dahmer fue sentenciado por el abuso sexual del niño Som Samk de esta misma familia, hermano de Conerak, en un juicio en el año de 1989. En la vida real, por un lado, Jeffrey sí recibió una pena irrisoria por el crimen. Hablamos de 5 años de prisión, de los que solo cumplió 10 meses con muchas concesiones. Pero el juicio no sucedió como en la serie. En ese momento, en la historia de ficción hablo, el juez es discriminador del padre de la víctima, llamado Sountone. Todo esto por la mala pronunciación que tenía este del inglés. Sin embargo, esto nunca ocurrió así, dado que según el libro Monster, The True Story of the Jeffrey Dahmer Murders, de la periodista Anne Swartz, la familia Sinta-Sonfone no asistió a este juicio ni siquiera. ¿Por qué? Bueno, parece ser que nadie les avisó. Otra cosa que no ocurrió en la vida real es que tampoco se les advirtiera que había salido este en libertad antes. La serie incluyó esta escena como un recurso para mostrar el racismo y la discriminación que sufrían las víctimas de Dahmer, que por supuesto sí se vivió, no explícitamente con las escenas que anteriormente denunciamos, pero sí en muchos sentidos de atención, equidad e igualdad. En este caso también se omite que tras los cargos de agresión sexual a Dahmer se le asignó un oficial de libertad condicional que tendría que visitar 2 veces al mes, pero este nunca lo hizo. Por último, y como gran diferencia a la serie, Dahmer y Tony no se conocían según el monstruo. Otro relato que Dahmer narra a medias de acuerdo a la realidad es el que protagonizó Rodney Burford en el episodio 6, casi en su totalidad, interpretando al joven sordo Tony como potencial nueva víctima de Dahmer. El resultado termina siendo el mismo, por supuesto, eso lo dejó claro. Tony fue una de las víctimas de Dahmer y esto sí ocurrió, pero según como vimos en el programa, la serie relata que ambos se conocieron en Milwaukee en 1991 y estos estuvieron saliendo un tiempo antes del asesinato de Tony. Es más, según un amigo del propio Tony, Jeffrey y él se conocían desde mucho antes. Sin embargo, en su confesión, Dahmer dijo que nunca había conocido a Hooks antes de la noche en que fue asesinado. Cualquiera podría pensar que miente, pero Dahmer, a diferencia de otros seriales, parecía reforzarse por la fama que le daban sus hazañas a nivel de mérito. Es decir, Dahmer aceptó y confesó muchos de sus otros siniestros sin siquiera estar presionado para hacerlo. Esto nos hace pensar que no tenemos suficientes razones para sospechar que específicamente en el caso de Tony querría mentir. Igualmente dejo la interpretación de esta verdad en sus manos. El cadáver de Tony es el que yace boca abajo en el suelo del apartamento de Jeffrey en la noche en la que Conerak casi logra escapar y la policía no quiso inspeccionar el apartamento. Estas serían por supuesto las grandes diferencias entre lo que vimos de la miniserie y los hechos reales que nos relatan luego las entrevistas de Dahmer y los testigos o familiares de sus víctimas. Diferencias que por supuesto en mi opinión no afectan de forma estricta la historia y entiendo bien el por qué los creadores de la serie los modifican así. Hay que entender que una serie, por más real que parezca, es una adaptación y como tal tiene necesidades específicas del formato. Si no, probablemente no hubiese sido tan aclamada por el público como lo ha sido y se convertiría en una suerte de documental actuado que ya es otro género en la producción televisiva. Ahora bien, si hablamos de omisiones, el video obviamente se extendería mucho más porque en 10 horas de rodaje como lo es la miniserie, es muy poco lo que se alcanza a contar de toda una vida. Aún así, quisiera resaltar omisiones grandes de la obra de Netflix y es por supuesto la infancia de Jeffrey, la cual está repleta de episodios oscuros que la cinta de Prime Video My Friend Dahmer sí se encarga de recoger y aquí les estoy aconsejando que ya saben qué película pueden ver
saber si han quedado con ganas de ver más sobre la siniestra historia. La niñez de Dahmer, quien tenía un hermano, estuvo marcada por la enfermedad mental de su madre y su deleite por los cadáveres de animales, que comenzarían en una edad muy temprana, lo cual por supuesto se menciona en la serie y se muestra de alguna manera, pero no se aborda a profundidad. Jeffrey desde muy pequeño experimentaba con pequeños animales muertos y parece ser que con solo 13 años, por ejemplo, clavó el cadáver de un perro en un árbol y luego empaló su cabeza, entre otros. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero te haya gustado y si aprendiste algo nuevo con él, regálame tu like, coméntame allá abajo qué te pareció la miniserie y si crees que estas diferencias hacen de la historia otra cosa. Recuerda suscribirte y activar la campanita, sígueme en mi Instagram y TikTok llamado Psicólogo Nes. Tu amigo Nes se despide, gracias y hasta la próxima.